Amados, un abrazo especial para todos. El Señor los bendiga y los guarde en esta mañana de una manera muy especial, y que a través de su preciosa palabra nuestros corazones sean tocados en esta mañana, para que todos podamos ser hombres y mujeres que con las palabras de Dios somos edificados, somos transformados, y que esa maravillosa vida de Dios traspase todos y cada uno de nuestros corazones. Amén. Hace unos 15 días estuvimos estudiando allí en Juan capítulo número 15 acerca de la vid verdadera, y estuvimos hablando acerca de la relación vital que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener, porque hay hojas que están adheridas a un árbol, pero aunque están ahí pegaditas, se están secando y se están muriendo porque no se están alimentando del árbol, ni están recibiendo la rica savia que en su interior está llenando su corazón. De manera que nosotros nos damos cuenta que Dios no desea para nosotros una relación artificial, no desea una relación externa. Lo que Él está buscando con todos y cada uno de nosotros es una relación corazón a corazón. Dios lo que está buscando, mi amado, es tu corazón. Porque si Dios tiene tu corazón, tiene todo de ti, absolutamente todo. Y es lo que está buscando Dios, llenar y saciar con su presencia. Como dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De manera que Dios nos llama a permanecer en unidad, en comunión. Pero tenemos que nosotros ir entendiendo y conociendo toda la historia del hombre, porque a veces se nos hace difícil entender muchas cosas porque queremos entenderla desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. No soy yo el que explica la vida, el que nos da claridad de la vida es Dios mismo, ¿cierto? Cuando nosotros mismos somos los que la definimos, nos pegamos unas enredadas ni las tremendas, pero cuando Dios va alumbrando nuestro corazón y con su luz nos va iluminando de una manera especial, su luz maravillosa va a producir cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros nos remitimos a Génesis capítulo número 3, allí encontramos una historia triste y dolorosa para el corazón del Dios y Padre eterno, pero también para el corazón del ser humano. Allí está narrada la caída del hombre, y con la caída del hombre se dio una pérdida de identidad en la vida del ser humano. Todo ser humano quedó distorsionado en su pensamiento, en su manera de ver la vida. Todo el ser humano, por causa del pecado y de la muerte, su visión de la vida quedó absolutamente distorsionada, y eso vino como consecuencia del pecado que entró en el corazón y de la muerte que vino como resultado. El hombre, cuando miramos en el huerto del Edén, los dos primeros capítulos del huerto narrados allí en Génesis nos permiten ver el plan perfecto y maravilloso de Dios para todas y cada una de nuestras vidas. El plan Edén. Nosotros, cuando pensamos en la palabra Edén, pensamos en un lugar maravilloso, espléndido, extraordinario, hermoso, dulce, delicioso, porque estamos hablando no de un lugar que era así de hermoso por lo que había en el Edén, sino un lugar así de hermoso por la relación que el hombre tenía con Dios. En el huerto del Edén, Dios era el todo para el hombre, y el hombre tenía una dependencia total y absoluta de Dios. Absolutamente todo en él dependía de Dios, y el hombre en el huerto del Edén tenía la oportunidad de deleitarse completamente en Dios, de manera que todo lo que el hombre sabía provenía de Dios, de manera que todo lo que el hombre tenía provenía ¿de quién? Provenía de Dios de una manera especial, y todo lo que el hombre expresaba provenía de Dios. Dios era la única fuente de su corazón, de manera
que donde el hombre tenía puesta la mirada era en Dios, de una manera tan especial. Por eso lo que sucedía en el huerto del Edén era tan extraordinario. Tenía una total conexión de su corazón con el corazón de Dios. Y por eso el ser humano en el huerto del Edén podía disfrutar de plenitud. La plenitud no es tener todas las cosas. La plenitud del hombre en el huerto del Edén, y esto es muy importante que lo podamos ir entendiendo cada día, porque nosotros creemos que la plenitud viene de circunstancias perfectas. Y hay personas que han pasado tiempos donde sus circunstancias todas fueron muy buenas y eso no trajo plenitud a su corazón. Es más, en medio los llevó muchas veces a la caída, encontrarse que en esas situaciones buenas su corazón no estaba saciado y empezó a buscar muchas cosas, empezó a buscar muchas direcciones y su corazón se desvió de una manera muy tremenda y se desvió su caminar. De manera que la plenitud del ser humano en el huerto del Edén no dependía del mundo perfecto que lo rodeaba, no dependía de tener una vida perfecta, sino dependía de poder tener una relación corazón a corazón con su Creador. Eso era lo que hacía que el hombre pudiese tener plenitud en el huerto del Edén, que el hombre pudiese tener una identidad. Si me acompaña por favor allí a Génesis, empecemos por allí, Génesis, en el capítulo número 2, porque nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que nada de lo que ha sido dejado escrito ha pasado de moda, todo está tan vigente y Dios lo utiliza para hablarnos de una manera profunda a nuestro corazón. Génesis capítulo número 2, verso 19, dice la palabra de Dios: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y vemos la creación, todo lo creado, ¿cierto? Ha sido hecho por la mano bendita de ¿quién? Por la mano bendita y gloriosa de nuestro Salvador. Y dice que de toda ave y de todo animal que Dios había hecho, dice, y los trajo Dios a Adán para que viese cómo los había de llamar. Fíjese, no fue Adán el que le puso el nombre a los animales, fue Dios el que le enseñó a Adán cómo los había de llamar. Vuelva y léalo ahí conmigo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Quién le estaba enseñando cómo los había de llamar? ¿Quién le estaba enseñando todo? De manera que la fuente era ¿quién? La fuente para identificar todo lo creado y cómo Dios lo había hecho era Dios, porque el único que nos puede decir claramente cómo funciona lo establecido por Dios es quien lo diseñó. Y el diseñador del universo es ¿quién? Es Dios. El hombre lleva siglos de siglos estudiando el universo y apenas ha tocado un poquito para entender cómo el universo ha sido hecho. Todavía el hombre, con todo lo que ha avanzado, con toda la tecnología que tiene hoy, y todavía el hombre no es capaz de explicar cuáles son las leyes que sostienen el universo. Escasamente explica algunas de las que pasan sobre la tierra. Pero cómo se sostiene todo el resto del universo depende solamente de ¿quién? De Dios. Y cuando el científico con más sabiduría y conocimiento se pare frente a Dios, lo único que tiene es que tapar su boca, como le pasó a ¿quién? A Job. Cuando Job le preguntó, ¿dónde estabas tú?, le preguntó Dios a Job. Cuando yo ponía límite al mar, ¿cierto? Por ahí veía esta semana una foto o unos videos que muestran donde se une el mar Pacífico y el Atlántico. Y en medio del mar se forma como una línea. Uno de los dos es más claro, uno de los dos océanos es más claro, el otro es más oscuro. Y ahí pasa el barco y ahí se ve esa línea en pleno mar y uno dice, ¿cómo es posible para que uno sostenga una línea entre el mar que permanentemente se está agitando? Todo lo que usted agita inmediatamente se revuelve, pero allí frente a ese mar agitado, la línea que Dios trazó se conserva, ¿sí o no? ¿Qué ley puede explicar de los hombres esa? Nada, se sale del contexto que el hombre puede ¿qué? Explicar.
Pero como dice Hebreos, nosotros creemos por la fe haber sido constituido el universo por la palabra ¿de quién? Por la palabra de Dios. Mire, todo lo que Dios estaba narrando en su palabra nos estaba enseñando su diseño. Y fíjese que aún Dios, a través de traer a Adán todos los animales para enseñarles cómo los había de llamar, aún allí Dios le estaba enseñando a través de eso a Adán cómo era que Dios había establecido que Adán se relacionase con él. Porque fueron pasando y cantidad de versículos siempre nos habla de que Dios hizo animales según su género. Otras veces dice según su especie. De manera que cuando fueron traídos a Adán venía el macho y venía la hembra de la misma especie, del mismo género. Y eso le estaba enseñando el Señor a Adán. Mire, para que dos seres se puedan relacionar íntimamente tienen que ser de la misma naturaleza. Tienen que ser de la misma especie. Y en medio de eso dice que no se halló ayuda idónea ¿para quién? Para Adán, ¿cierto? Ya el Señor le está diciendo a Adán, mira que yo te creé, pero no te creé para que tu relación más profunda sea con lo creado. Con lo creado te puedes relacionar, pero lo creado no tiene la naturaleza que yo puse en ti. No olvidemos que hasta ahí, en este Génesis, el hombre todavía conserva la naturaleza ¿de quién? De Dios. Está lleno de Dios. De manera que no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, le haré ayuda idónea. Y a través de la ayuda idónea Dios quiere revelar nuevamente cuál es la relación que Él quiere con el ser humano, con el ser humano, para que eso le dé una identidad al corazón del ser humano. Y el Señor de una manera especial hace caer en profundo sueño a Adán, y de Adán, de su costilla, saca y forma ¿a quién? Y forma a Eva de una manera muy, muy especial. Eso es un poema al que ubicamos ahí en el versículo número 23. Si tú ubicas ahí en el capítulo número 2, verso 23 de Génesis, dice que cuando Adán vio a la mujer, expresó algo diferente a lo que había expresado cuando vio todo lo creado. Fíjese que él vio a los animales y tal vez quedó maravillado. Cuando empezamos a mirar la naturaleza quedamos maravillados de las formas, de los colores, de todos los aspectos que Dios ha hecho y ha puesto para mostrarnos su multiforme sabiduría. Yo llevo varios meses por ahí cuando me llegan fotos de animales y ya tengo como más de 1000 fotos de aves y todas diferentes. Y crea, yo a veces me pongo a mirar todas esas fotos y cuando usted las mira, yo digo, vea, los vestidos que muchos utilizan hoy en día los copiaron de acá, los peinados de muchas chicas los sacaron de acá, ¿cierto? Hay animales, hay cantidad de animales, ¿cierto? Que todo terminamos dándonos cuenta que el ser humano terminó fue copiando lo que Dios hizo para vestirse ¿con quién? Con eso. Veía en esta semana un pájaro que me llamó mucho la atención porque hay muchas mujeres que les gusta hacerse así como la linecita negra en el ojo, ¿cierto? Y a veces se dejan como aquí un chulito por acá, ¿cierto? Y había un pájaro blanco y tenía pintada esa línea y uno dice, wow, ¿cierto? Esa línea no se la pudo pintar el pájaro a sí mismo, se la pintó el Creador, se la pintó el Señor y va maravillando. Él vio todo eso, pero aunque vio todo eso, nada estremeció el corazón de Adán hasta que vio ¿a quién? A Eva. Cuando él la ve, dice el versículo número 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Y empezamos a ver en eso que Dios creó allí, cómo Dios va llevando al hombre para que el hombre vaya entendiendo de manera más profunda cuál es su principal relación. Y entienda esto, su principal relación no es con la esposa, porque lo vamos a entender a través de la palabra. Dios se lo está enseñando y a través de eso él vio a Eva y él dice, Eva y yo podemos ser uno solo, porque es que Eva salió ¿de quién? Salió de mí, ¿cierto? Y él la miró y veía que Eva era un reflejo de lo que él de lo que él era. Y con eso el Señor le estaba diciendo al hombre, tú eres un reflejo de lo que yo soy. Porque tenía el hombre la vida ¿de quién?
la vida de Dios. No que el hombre fuera Dios, sino que el hombre había sido hecho una expresión de quién es Dios. Y mire lo hermoso. Y aquí todo esto nos va a ir ayudando a orientarnos. Porque no olvidemos, entender el diseño de Dios nos ayuda a caminar de una manera diferente. Porque el hombre nos vamos volviendo dependientes de lo creado. Y vamos buscando identidades en lo creado y no en el creador. Y es hacia allá donde Dios nos va dirigiendo. Porque si nosotros miramos, aunque Dios le dio una ayuda idónea al hombre, no dice que Adán iba a depender de Eva, ni que Eva iba a depender de ¿quién? De Adán. Los hizo a los dos para que los dos dependieran de una relación con Dios, para que la fuente de Adán fuera Dios, y para que la fuente de Eva fuera. Y cuando la fuente de Adán era Dios y la fuente de Eva era Dios, entonces Adán y Eva se podían expresar mutuamente el amor de Dios. Y ahí las relaciones toman un aspecto diferente, ¿cierto? Ya Adán sin Eva no sentía que se iba a morir. Eso termina siendo una afrenta a Dios. Nosotros no sentimos morir sin Dios. Pero si alguien no está, nos va a doler, claro. Pero vamos a recibir de parte de Dios siempre el consuelo, porque no olvidemos, la fuente que sustenta toda la creación es ¿quién? La fuente es Dios. Con eso no estamos hablando ni que desprecies a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus amigos, ni a tus hijos. No, estamos hablando del orden, ¿cierto? Del orden. Porque no es el hombre el que sustenta ¿a quién? Al hombre. Pero nosotros lo hacemos así. ¿Por qué desfallecemos en tantas situaciones? Porque ponemos en el corazón y la mirada en el ser humano. ¿Te puede defraudar el ser humano? ¿Te puede defraudar el pastor? Claro que sí. Ustedes son los que idealizan a los pastores como si orinaran agua bendita. No, cometen los mismos errores. Alguna vez había un jovencito, yo creo que se los he compartido, había un jovencito que había un pastor que venía de Armenia y a él le gustaba mucho cómo predicaba ese pastor. Y él decía, qué rico, yo quisiera ir y acompañar a ese pastor en una de las salidas que él haga por allá, una campaña, yo lo quiero acompañar. Y habló con el pastor y el pastor se lo llevó. Después de que volvió de allá, volvió decepcionado del pastor. Y pero el problema no era el pastor, el problema era que esa persona lo había idealizado, ¿cierto? Porque quedaron en el mismo cuarto, ¿cierto? Y esa noche se dio cuenta que el pastor había comido muchos frijoles y muchas flatulencias toda esa noche. Y él aterrado, él pensaba que el pastor no le pasaba eso. Y el pastor ese día había sudado mucho y se quitó los zapatos y estaban pecuecudos. Y él empezó a ver eso y se decepcionó del pastor. O sea, lo vio como un hombre natural, pero es que eso es. El ser humano, todos seguimos siendo ¿qué? Iguales, solo la gracia de Dios es la que hace que nos veamos un poquitico diferentes. No es más, pero los seres humanos somos los que idealizamos al ¿qué? Y cuando idealizamos al ser humano, entonces tomamos al ser humano como modelo y buscamos al ser humano como que sea el que me da identidad, y ahí empiezo a irme por un camino ¿qué? Por un camino equivocado. Y voy a sufrir mucho por este camino. Porque entonces voy a empezar a tener una relación antinatural con las cosas naturales, ¿cierto? Si nosotros vemos, ¿cierto? Una relación entre un ser humano, una relación sexual entre un ser humano y un animal es una relación antinatural, ¿cierto? Pero también es una relación antinatural cuando tú haces al ser humano la razón de tu vida, la razón de tu ser, la razón de tu vida. Eso termina siendo una relación antinatural, ¿cierto? Y te terminas volviendo esclavo ¿de quién? Del ser humano. No olvide, entendida de la manera correcta. Porque eso no significa entonces que salgas a despreciar a todo el mundo, no olvides. Si tú estás conectado con Dios y Dios llena tu corazón, tú no sales a descalificar a todo el mundo. Mire, entre más vacío esté tu corazón de Dios, más descalificación tiene de la gente. Es así de sencillo. Porque entre más tu corazón está lleno de Dios, más tú ves a la gente con los ojos de Dios.
que es diferente. Si Dios no me mirara con sus ojos y con su corazón, no pudiera estar delante de Él. Porque cada uno de nosotros tenemos muchas fallas, ¿cierto? Siempre lo he dicho. Pastor, me gustaría ser como usted. Le digo, si se metiera 10 minutos en mi corazón, jamás querría volver a ser como yo, ¿cierto? Porque no se trata de ser como un hombre, se trata de ser como ¿quién? Aquí todos estamos, no para parecernos, porque hoy en día lo que se busca en la iglesia es, hay un pastor carismático, hay un pastor agradable en las cosas que haga en cualquier lugar, y la iglesia quiere es parecerse al pastor, así el pastor no tenga nada de Cristo. No, nosotros no estamos aquí para parecernos al pastor, estamos aquí para ser como Cristo, para lo que Dios predestinó nuestras vidas. A los que antes llamó también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para conformarnos a la gloriosa imagen de Jesucristo, a cada uno de nosotros. De manera que nosotros vivimos en medio de un mundo que está buscando referentes. ¿No se ha dado cuenta que la gente se pregunta por qué una persona en el internet sale haciendo videos de tantas bobadas y tanta gente entretenida con todas esas bobadas? Pero cosas hasta sin sentido, sin gracia, sin fundamento, y gente entretenida con eso y le dedica el tiempo y son fan de esos, ¿cierto? Porque la gente está buscando un referente, está buscando a alguien con quien identificarse, ¿cierto? Y la gente va buscando algo o alguien con quien identificarse, y el asunto es que cuando empieza a poner la mirada en eso, el ser humano desea parecerse a lo que está viendo y desea parecerse a aquello en lo que está poniendo su corazón, ¿cierto? Mire cuántas personas tienen algún ídolo en el mundo y quieren muchas veces parecerse. Hay gente que se viste como aquellos a los que idolatra y quiere hablar como ellos y quiere comportarse y quiere tener su casa como el otro la tiene, ¿cierto? Entonces fíjese que eso se volvió lo que le da identidad. Lo que da identidad nos lleva a querer parecernos a aquello en lo que estamos poniendo nuestro corazón. Y así está el mundo buscando muchos ¿qué? Muchos referentes. ¿A quién miro? ¿A quién me gusta? ¿Quién me atrae? Y a eso se va entregando ¿qué? Su corazón. Pero tristemente la iglesia muchas veces también ha tomado el mismo camino. Porque tal vez no está mirando el mundo, pero la iglesia está mirando es a quién de la iglesia me parezco, ¿cierto? Y fíjese que a la iglesia lo descrestan muchas cosas que no debieran descrestarnos a nosotros, y la amargan muchas cosas que no debieran amargarnos a nosotros. La descrestan. Si un pastor tiene reconocimiento, entonces la iglesia está maravillada con el reconocimiento del pastor. O está frustrada con muchas cosas dentro de su caminar, porque está poniendo el corazón en el lugar ¿qué? En el lugar incorrecto. Y nosotros vivimos en un mundo que es cada vez más demandante y cada vez menos agradecido. Un mundo que cada vez está más descontento con lo que tiene, está lleno de reclamos por lo que no tiene y no agradece lo que sí tiene. Así vive el mundo. El asunto es que muchas veces la iglesia ha entrado en ese caminar. Cuando el Señor dijo, contentos con lo que tenéis, ¿qué? Porque Él dijo, no te dejaré, ¿y qué? Y no te desampararé. Pablo mismo pudo llegar a reconocer esto dentro de su vida por la luz con que Dios lo alumbró. Porque Pablo, antes de tener un encuentro con el Señor Jesús, él estaba buscando una identidad para su vida. Estaba buscando qué era lo que le daba una razón para vivir, pero empezó a encontrarla en el lugar equivocado. No olvidemos que el deseo de Pablo era ser un fariseo, pero rayado. Y no olvidemos que los fariseos tenían celo, pero no de Dios. Que los fariseos, su mayor deseo no era tener comunión con Dios,
sino tener el reconocimiento de los demás. Era el deseo de los fariseos, buscar el reconocimiento. Y Pablo iba por ese camino de buscar reconocimiento. Quería ser visto como alguien irreprensible en cuanto a su sometimiento a la ley de Dios. Quería verse de esa manera. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando la luz de Dios empezó a alumbrar a Pablo, Pablo empezó a darse cuenta que iba por el camino equivocado, que iba por una dirección absolutamente errónea, que aunque él tenía muchas prácticas religiosas, con quien él se estaba identificando no era con Dios, era con el sistema de los fariseos. Ese era el sistema que él estaba anhelando, era el sistema que él estaba practicando. Y no olvidemos que los fariseos eran personas no centradas en Dios, sino centradas en sí mismos. La Biblia nos deja ver un ejemplo, que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Y la palabra de Dios deja ver que el fariseo oraba, pero dice que no oraba con Dios, oraba consigo mismo, ¿cierto? Y fíjese que el fariseo siempre estaba haciendo alarde era de lo que él hacía, ¿cierto? Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Y aparte de eso se miraba y decía, y yo no la embarro tanto como el resto, yo no soy como todo este resto de gente, ¿cierto? O sea, que él como fariseo estaba en un lugar donde la soberbia estaba tomando su corazón. De manera que ¿de dónde estaba tomando Pablo cuando era Saulo la identidad? No de Dios, aunque tenía la ley y la conocía. Conocía los mandatos de Dios, pero no estaba conociendo a Dios. Él quería ser, la identidad de él estaba con los fariseos. Quería ser como los fariseos y quería ser uno de los mejores de quién. Uno de los mejores de ellos, hasta que se encontró con quién. Hasta que se encontró con el Señor Jesús. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3, versículo número 7. Él viene hablando de todo lo que él valoraba. Si leemos desde el verso 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley. ¿Sí o no? Entonces fíjese que él no estaba siguiendo a Dios, estaba siguiendo un modelo humano. Y eso era lo que le había dado identidad. Pero en esa identidad se había endurecido ¿qué? Su corazón, porque él no podía percibir la vida de Cristo ¿en quién? En otros, y se convirtió en un perseguidor acérrimo ¿de quién? De la iglesia. Pero cuando la luz de Dios lo alumbró para decirle que realmente el modelo que una persona necesita mirar no está en esta tierra, sino que el modelo está única y exclusivamente en Dios, entonces fueron derribados todos los tesoros del corazón del apóstol Pablo, porque dice en el verso número 7, pero cuantas cosas eran para mí ¿qué? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? A Cristo. Mire, voy a leérselo en la Nueva Traducción del Viviente. Esos versículos dicen de esta manera: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Entonces miren lo hermoso. Cuando la luz de Dios empezó a alumbrar el corazón de Pablo, Pablo se dio cuenta que estaba buscando la identidad de su corazón en el lugar equivocado. Lo estaba buscando en las cosas terrenales y no la estaba buscando ¿en quién? En Dios. Y no olvidemos, en todo esto nosotros tenemos que estar
muy sensibles en nuestro corazón al Señor. Porque nosotros vivimos en un tiempo donde la apostasía en la iglesia se ha venido levantando cada vez con más ¿qué? Cada vez con más fuerza, ¿cierto? Porque la iglesia se ha ido viniendo más por el camino de la entretención que por el camino de la comunión, que son dos cosas muy diferentes. Unas son las cosas que me entretienen y otras son las cosas que me llevan a tener una relación personal con quién. Hay gente que estuvo entretenida, pero no ha sido transformada. Pero la comunión transforma vidas. La comunión transformó la vida de Pablo. Cuando Jesús se le presentó a Pablo y lo trajo a una relación de comunión, esa relación de comunión empezó a producir una transformación profunda. Cambió toda la visión de la vida que tenía Pablo. No olvidemos, Pablo como buen religioso venía en ese camino. Cuando Jesús se le apareció, se le desboronó el camino que traía y ahora apareció un nuevo camino para la vida de ¿quién? Para la vida del apóstol Pablo. ¿Dónde tenemos puesta la mirada nosotros, mis amados? ¿Dónde tenemos la mirada puesta? Porque la iglesia hoy pone la mirada es en lo que sobresale, en quien hace hechos portentosos. Eso es en lo que pone la mirada la iglesia. En quien tiene grandes logros, ¿cierto? Hoy en día para la iglesia lo que tiene peso de un predicador es cuán grande es su iglesia, así diga babosadas. Entonces la gente mira, ay, ese tiene una iglesia de 5,000, no importa lo que diga, el solo hecho de tener como que eso fuera lo que le diera valor. Y no estoy diciendo que no pueda Dios tener cantidad de personas como él desee. Que estoy hablando es de qué es lo que la iglesia ¿qué? Valora, a qué es lo que la iglesia le damos valor, quién es más popular dentro de la iglesia, ¿cierto? Hoy es un gran peligro para los grupos de alabanza, ¿cierto? Porque se ha convertido más la alabanza y la adoración en una forma de promover mi talento y hacerlo público para ganarme el reconocimiento, que el llamado a adorar como algo que me está llamando a la intimidad con Dios y a una relación personal con Cristo, donde todo mi ser sea transformado. Pero la iglesia valora ese tipo de ¿qué? Ese tipo de cosas. La iglesia valora es quien tiene más talento, ¿cierto? Y no olvidemos, no podemos despreciar todo lo que Dios puede ¿qué? Lo que Dios puede hacer. A través de quien Dios nos puede enseñar, ¿cierto? Y eso lo he aprendido mucho en mi camino y yo creo que eso nos mantiene a todos aterrizados, porque sé que con cada personita con la que uno comparte, Dios tiene algo para enseñarnos a través de esa ¿qué? A través de esa personita. Yo agradezco cuando los muchachos comparten en las reuniones de alabanza la palabra, es una bendición, yo me siento edificado, es algo hermoso, me siento gozoso de verlos. Puede ser que hayan cosas que no entiendan y que hay otras que no puedan profundizar, pero no importa, Dios está haciendo una obra en sus corazones y eso nos lleva a mantener perfectamente situados ¿en quién? En el Señor, porque si no en algún momento, entonces yo creo que yo soy el único que sé, que yo soy el único que tiene la verdad revelada y ahí es donde me voy a estrellar en ese momento, porque para las cosas de Dios, ¿quién es suficiente? Por eso es un cuerpo, simplemente cada uno de nosotros es un instrumento de parte de Dios, pero el que sostiene la iglesia, mis amados, no es el pastor, el que sostiene la iglesia es Cristo. Él dijo, yo edificaré ¿a quién? A mi iglesia. Y por eso no olvidemos, nosotros necesitamos orar por las personas que Dios ha puesto al frente de la iglesia. Tenemos como iglesia esa responsabilidad, mis amados, y no lo tomen a la ligera, porque Pablo mismo pedía que oraran por él, para que al abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer el misterio del evangelio, como debería de ser dado a ¿qué? Dado a conocer. Si Dios no le da luz al predicador, podemos cometer miles de desaciertos en la enseñanza de la palabra y nosotros necesitamos esa luz maravillosa de parte de Dios, tanto para el que expone como para el que recibe ¿qué? La palabra maravillosa del Señor. Pero como vivimos en medio de la apostasía, muchas cosas se han vuelto lo que dan identidad a la iglesia y no Cristo, ¿cierto? A lo que da identidad
a las personas, y ahí es donde Dios va a ir llevándonos a cambiar, porque tenemos mucho la tendencia a poner la mirada ¿en quién? En el hombre, en el ser humano, ¿sí o no? Por eso hoy en día, ¿qué es lo que se está popularizando? Entre muchos, yo no creo en las iglesias, yo no creo en los pastores. Pues claro, porque han puesto la mirada en el lugar ¿qué? En el lugar equivocado, ¿cierto? Alguna vez le decía a alguien hablaba conmigo y decía, no vuelvo a ninguna iglesia, eso en la iglesia hay gente que falla y peca y hace errores, ¿yo qué voy a volver por allá? Yo le dije, te voy a poner un ejemplo, mi amado. ¿Usted se ha enfermado? Sí. ¿Ha ido a un hospital? Sí. ¿Y por qué no se devolvió del hospital apenas empezó a entrar y vio enfermos allí? Dijo, no, yo qué voy a entrar en este lugar donde está todo lleno de enfermos. Entonces perdemos de vista que la iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente imperfecta con un Dios perfecto que está haciendo una obra en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y cuando caminamos de esa manera no nos vamos a desanimar, porque me doy cuenta que Dios está haciendo una obra en el corazón de ¿quién? Y el que hace la obra es Dios, ¿no es quién? No las imposiciones del pastor. Aquí muchos hermanos con los que hemos compartido, ¿cierto? Usted encuentra que en la mayor parte de las predicaciones de la congregación no le estamos dictaminando prohibiciones. Que haga eso, que no haga esto, que no haga lo otro. No, vamos enseñando la palabra. Y ha habido muchos personitas que empezaron a venir a la congregación y les gustaban mucho las fiestas. Y un día estaban allá en la fiesta y si que en la iglesia se les hubiera prohibido, empezaron a sentirse incómodos en ese lugar. ¿Yo qué hago aquí? Este lugar. Y no volvieron. ¿Quién hizo la obra? ¿Cierto? Dios. Cuando tu corazón se abre a Dios, Dios va a tocar todo tu ser de manera que Dios te va a llevar a vivir para Él y no para una regla. No que no estás en un lugar porque en la iglesia dijeron, no. Donde no estás porque Dios es el que te ha inquietado para guardarte de muchos lugares de una manera especial. Y ahí sí empezamos a vivir en la libertad. Ya no venimos a ver qué prohíben, sino que venimos a mirar qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios desea con mi corazón, qué es lo que Dios desea en mi vida. Entonces, ¿hacia dónde Dios nos va llevando? A que tengamos los ojos puestos en Jesús. ¿A quién hemos venido a mirar cuando nos reunimos? Al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Mira lo que dice la escritura. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a leerle esa misma porción en la Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Escuche cómo dice. Por eso, de manera que lo que él va a decir depende de lo que ocurrió en el capítulo 11, que ahorita nos vamos a devolver un poquito. Dice, por eso nosotros teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona en cada uno de nosotros. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿cierto? Entonces mire que empieza diciendo que observemos una gran nube de testigos, y todos esos testigos son los que narra todo el capítulo número 11 ¿de quién? De Hebreos. Solo así, de manera muy rápida les recuerdo. Del capítulo número 1 al capítulo número 10, todo el libro de Hebreos viene hablando de la supremacía de Cristo, de quién es Cristo, ¿cierto? Que todo lo que había sucedido antes era figura, de manera que aunque los profetas vinieron a anunciar algo, Cristo es mayor que los profetas.
Que aunque muchos vinieron como mensajeros, que aún ángeles fueron mensajeros de Dios, pero que Cristo era mayor que ellos, porque ellos trajeron un mensaje. Jesús era el mensaje, era mayor que ellos. Que el sacrificio de Cristo era mayor que todos los sacrificios. El sumo sacerdote o los sacerdotes presentaban sacrificios cada año por el pecado, pero eso no podía quitar el pecado. Pero Jesús, una vez y para siempre, con su sangre, quitó el pecado de ¿quién? Y viene hablando de toda la supremacía de ¿quién? De Cristo. Viene mostrándonos las excelencias de Cristo, cómo Cristo es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. Cómo está por encima de todos, de manera que todo el libro de Hebreos viene enfocándonos en algo. Aun cuando habla de siervo, dice Moisés, a la verdad fue un siervo fiel en la casa del Señor, pero mayor que Moisés es Jesús. De manera que aunque hubo una obra en Moisés, no era para poner la mirada en Moisés, era para poner la mirada ¿en quién? En Jesús. Y entonces ahí es donde aparece el capítulo número 11. ¿Qué leíamos ahora? Con la mirada puesta ¿en quién? O puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Y si vamos entonces allá a Hebreos 11, ya ubiquémonos ahí en el 11, que lo que vamos a terminar de ver esta mañana lo vamos a ver aquí en este capítulo número 11, ¿sí? Y voy a utilizar a algunos hermanos como ejemplo aquí para algo que vamos a hacer. ¿Me corres esta mesita para acá, Camilín? No olvidemos hacia dónde Dios nos está llevando. Dios nos está llevando a entender dónde tiene que estar puesta la mirada. Dios le enseñó al hombre en el huerto del Edén que la fuente de su corazón era Él y no el ser humano. Que cuando la fuente del corazón es Dios para nosotros, entonces nosotros podemos expresar al ser humano el amor de Dios que Dios ha plantado en cada una de nuestras vidas. Pero como andamos buscando referentes, no mirando a Dios, sino mirando es a los seres humanos, quisiera que esta mañana le hiciéramos como una entrevista a algunos de los personajes que aparecen en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, porque muchos de ahí llaman nuestra atención por las cosas que hicieron y por las cosas que acontecieron dentro de su vida. Pero también nos vamos a encontrar cuál es la respuesta que estos hombres nos van a dar respecto a lo que sucedió en cada una de sus vidas. Miremos alguno de estos. Empecemos ahí en el versículo número 4. Abel, ¿han escuchado de Abel? ¿Cierto? El primer muerto ser humano de la Biblia, ¿cierto? El cual fue asesinado por su hermano, ¿qué? Por su hermano Caín, ¿cierto? Entonces, venga Camilo, vemos a Abel aquí. Digamos que Camilo hoy es Abel, ¿cierto? Abel, eso, parece por aquí, ¿cierto? Entonces resulta que ya tomamos a Abel como referente en la Biblia y empezamos a mirar algo que la Biblia narró respecto a Abel. Dice el libro de Hebreos que Abel presentó ante Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, ¿sí o no? Entonces ya hay algo que nos llama la atención de ¿qué? Y nos gustaría saber qué quiere decir Abel de lo que él hizo, ¿cierto? Porque no olvidemos que la inclinación nuestra es exaltar a Abel. Esa es la inclinación del ser humano. Pero lo que Abel nos va a enseñar es algo completamente diferente. Porque como nos han enseñado que Hebreos 11 es como el panorama o la lista de los héroes de la fe, ¿cierto? Y cuando uno mira la palabra héroe, es alguien que hizo un acto, una acción fuera de lo común que sorprendió a todos. El asunto es que cuando le preguntamos a Abel, ¿cómo hizo usted para ofrecer un sacrificio diferente al de Caín? Porque usted ofreció algo diferente que obtuvo la aprobación de Dios. Y creo que Abel no tomaría sus propias palabras, sino que tomaría un versículo bíblico para respondernos. Miremoslo por favor ahí en
Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. No olvide, queremos saber por qué Abel lo hizo y Abel nos va a dar la respuesta con un versículo bíblico, ¿cierto? Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice la escritura? Porque es que yo sí, cuando me entrego a algo, yo meto la cabeza y de ahí nadie me saca. Es que yo sí, cuando tomo una decisión, por ahí me voy. ¿Qué dijo Abel? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena ¿qué? Voluntad. Todo esto que he hecho, nos diría Abel, lo he hecho no para que me pongan a mí en alto. Todo esto es para que vean la obra que Dios ha hecho en mí, y por esa obra que Dios ha hecho en mí pongan en alto a Dios. De manera que, ¿qué proeza ha hecho hasta ahí Abel? ¿Qué acto portentoso ha hecho Abel? Ninguno. El que ha hecho la obra en Abel es ¿quién? Entonces lo que hace Abel es que le va diciendo, no pueden mirarme a mí, se va poniendo de rodillas y dice, ¿sí o no? Él va diciendo, ¿cómo se les va a ocurrir mirarme a mí? Si lo que yo lo hice porque Él obró en mí. De manera que se hinca para decir, al que le tenemos que dar la gloria es a quién. A Él, ¿sí o no? Ya está ahí el primer personaje. Llamemos a otro, ¿sí o no? Enoc. Quédese ahí, por favor. ¿Sí o no? Está como los cristianos modernos, no dura de rodillas. Enoc, ¿cierto? A ver, don Eduardo tiene cara de Enoc. Pase por aquí. Versículo número 5. Versículo número 5. Escuche. Por la fe, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver primicias de lo que nosotros estamos a puertas de experimentar, el rapto de la iglesia. Que en un abrir y cerrar de ojos dejemos de estar aquí para encontrarnos con Él en las nubes y estar así siempre con Él. Amén. Y entonces uno se pregunta, venga, ¿y qué de manera especial hizo Enoc para que Dios se lo llevara con él? No sé, no, yo creo que no se la pasaba, sino orando, ayunando, leyendo la Biblia, dando diezmos y ofrendas. ¿Qué sería lo que estaba haciendo Enoc para que Dios se lo llevara? Para que Dios mandara carros desde lo alto y bajó un carro de fuego desde el cielo y lo recogió y lo llevó, para que sin ver muerte entrara a la presencia de ¿quién? A la presencia de Dios. Y todos estamos viendo ahí a Enoc, maravillados con Enoc, hasta que le preguntamos a Enoc y Enoc nos va a responder con otro versículo bíblico. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 2 verso 4 y 8, ¿cierto? Efesios 2 del 4 al 8. Mira lo que dice. La respuesta, ya vimos la respuesta de Abel. Dios es el que produce él. No fui yo, fue él. Ahora la respuesta de Enoc. 2:4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? ¿Por qué fue al cielo Enoc? Porque Dios lo salvó. ¿Y quién hizo todo para la salvación de Enoc? Dios. Y lo que Dios Enoc está diciendo, yo no hice nada, Él lo hizo absolutamente ¿qué? Todo. No fui yo el que hizo, fue Él el que hizo en mí. Y entonces se va inclinando por favor ahí al ladito, porque nos vamos dando cuenta de algo, que cada uno de estos hombres lo único que tiene para decir es que su lugar es de rodillas delante del Señor, que ellos
con toda seguridad no se atreverían a ponerse como modelo para nadie. Lo único que dirían es, el único modelo es Cristo. Y seguimos con el siguiente personaje. Pasemos ahí adelante. Noé, ¿cierto? Otro personaje, Noé. Pedrito, venga por aquí, ¿cierto? Noé. Ahí traemos a Noé, vea cómo estaba de delgado de construir el arca. ¿Ah? Hebreos capítulo número 11, versículo número 7. Por la fe, ¿quién? Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Que viene por la fe. Y la palabra de Dios dice por allá en la carta de Pedro que Dios en medio de esa generación hizo también a Noé un pregonero de justicia, que no solamente Noé estaba siendo obediente al construir el arca, sino que también fue uno que estuvo anunciando, advirtiendo las cosas acerca de quién, acerca de Dios. Y pudiéramos preguntarle a Noé, ¿qué pasó? ¿Por qué pudo hacer todo lo que hizo? Y yo creo que también nos respondería con otra cita bíblica. Gálatas capítulo número 1, versículo número 15. Gálatas 1:15, ¿cierto? ¿Cómo fue que hizo todo esto? ¿Cómo fue que usted hizo que Dios lo escogiera? ¿Por qué fue que Dios puso la mirada en usted para que usted construyera el arca? ¿Qué dice Gálatas 1:15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, que eran palabras del apóstol ¿qué? Del apóstol Pablo. De manera que vemos de una manera especial que Noé nos está diciendo, el que hizo todo eso, ¿sí o no? Desde antes de que yo naciese, Dios ya tenía un propósito con quién. O sea, yo no había hecho ni nada bueno ni nada malo para que Dios me escogiera. A Dios le plació de una manera especial. De manera que nos dice Noé, no fui yo el que lo elegí a él. Él fue el que me eligió a quién. A mí, ¿cierto? De manera que se va poniendo ahí de rodillas, ¿quién? Noé, ¿cierto? Y una vez más nos dice, no tienen nada que mirar en mí. Si van a mirar algo en mí, es lo que Él ha hecho. Es lo que Él ha hecho. De manera que ya Abel dejó de ser un referente, Enoc dejó de ser un referente, Noé dejó de ser un referente para hacer que nosotros lo sigamos a ellos. Son un referente para mirar la obra que Dios ha hecho en ellos, que es diferente. Sigamos con otro personaje ahí más adelantico en la palabra. Abraham. Hebreos capítulo número 11, versículo, tranquilos que también hay mujeres por acá ahorita. Aquí también tengo por acá mujeres. 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, con herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Y constructor es Dios. Pase al verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su ¿quién? Y eso es un asunto asombroso, ¿cierto? ¿Cómo traer un hijo para sacrificarlo en un altar a Dios? Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Y nosotros pudiéramos decir, uy, qué valentía la de Abraham, qué arrojo el de Abraham, porque no olvidemos que a nosotros nos gusta ver y ensalzar es al hombre, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros erramos en el camino, ¿cierto? De manera que si le preguntamos
¿No ha llegado Abraham todavía por aquí? Ah, venga a ver, don Mario, venga a ver. Sí, el hermano, el hermano Mario. ¿Qué nos pudiese responder Abraham? ¿Por qué fue capaz de sacrificar a su hijo? ¿Por qué lo puso allí? ¿Por qué no le dijo a su esposa y dejó abajo al borde de la montaña los siervos y subió solo y puso la leña y estuvo allá y estaba resuelto absolutamente? Porque dice la palabra de Dios que Abraham creía que Dios era poderoso para volver a resucitar a quién, para levantarlo de entre. ¿Cómo hizo Abraham para tener tal entrega? Primera de Corintios, capítulo número 15, verso 10. Porque este Abraham tuvo toda esa entrega tan tremenda, ¿cierto? Y mire lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿cierto? De manera que ahora Abraham nos dice: no tienen nada que mirarme a mí. Lo que pueden ver en mí es como la gracia de Dios obró en mi vida. De manera que Abraham también se va poniendo de rodillas, ¿cierto? Se va poniendo ahí de rodillas para decir: vea, si hay algo que tienen que hacer todos, es humillarse bajo la poderosa mano de ¿quién? Bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, el turno para las mujeres, ¿cierto? Sara, ¿cierto? Por la fe Sara. Bueno, invitemos a mi esposa que, ¿cierto? Aunque me estaba señas de que ahora arreglamos en la casa, pero bueno. Sara, ¿cierto? 11:11 de Hebreos. Mire lo tremendo de esto. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? No olvidemos, Sara tenía más de 90 años. Hacía más de 40 y pico le había cesado su periodo menstrual. Aparte de ser una mujer muy adulta, aparte de que su cuerpo no cumplía los requerimientos, porque un requerimiento para que una mujer pueda quedar en embarazo es que tenga todavía su periodo, su ciclo menstrual, ¿cierto? Pero ninguna de esas condiciones, ¿qué? Y uno pudiera decir: ¿y entonces qué fue lo que hizo Sara para que ella hiciera todo esto de poder dar a luz, de cuánta fuerza y valentía, ¿cierto? Es que nada más, con el respeto de muchas de las hermanitas adultas acá, si uno le dijera: venga, dentro de un año va a estar cargando un bebé, porque nada más, como que nada más, sin tener todos los años de Sara, yo creo que para una mujer ya uno dice: uy, yo con 75 años y embarazada, no, eso como que aterras el corazón, ¿cierto? En determinado momento, ¿cierto? Son cosas tremendas, pero vemos qué aconteció. Si le preguntáramos a Sara cómo fue posible eso que sucedió en la vida de Sara, Juan 15:5, pudiéramos responder con otra porción de la escritura, donde dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ¿qué? De manera que Sara nos pudiera decir: si Dios no me hubiera unido a él, en mi vida no hubiera pasado absolutamente nada. De manera que todo esto que aconteció es porque él me unió a su corazón y porque él proveyó todos los recursos. De manera que ahora Sara se va poniendo ahí también de rodillas y nos va diciendo que no pongan la mirada en mí. ¿La mirada es en quién? La mirada es en el Señor. Hebreos 11:31. Mientras vamos pensando a ver aquí cuál es la siguiente hermanita, ¿cierto? La siguiente hermanita, ¿cierto? Pues que a uno lo llamen Sara es como agradable, ¿cierto? El problema es cuando lo llaman Rahab. Y la vieja historia de Rahab era ser prostituta, ¿cierto? Ahí sí veo a todas las hermanitas que no me miran a los ojos, ahí sí voltean la mirada para allá y para allá, ¿cierto? Entonces Magda, pase por aquí, venga,
Por más que se tuerza ya no se va a escapar. Rahab. ¿Recuerdan dónde estaba Rahab? En Jericó, si quiere hágale. En Jericó, ¿cierto? ¿Cuál era la profesión de Rahab en Jericó? Prostituta, ¿cierto? Pero vemos, si le preguntáramos a Rahab, pues es que si le preguntamos a todos los que hicieron proezas, pues uno dice, pues, pero si le preguntamos a uno que lo que ha hecho es maldades, ¿cierto? ¿Qué pudiera decir ese? Y si miramos Primera de Corintios 1:27, ¿qué nos pudiese responder Rahab, ¿cierto? ¿Qué nos pudiese responder Rahab de una manera especial? Primera de Corintios 1:27, mire lo que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte. ¿Sí o no? ¿Cuál de ellos está jactando ya? Ninguno, todos están es de rodillas, para que ninguno se jacte en su presencia. Verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. De manera que ahora ya Rahab dejó de ser una prostituta para convertirse en una princesa del Señor. Eso es un milagro solamente hecho por la mano de Dios, a tal punto que es contada en la genealogía de Jesús. De manera que Rahab dice, no miren lo que yo hice, mi pasado no importa, lo que importa es lo que ahora Él ha hecho en mí. Se va postrando ahí, ¿cierto? Se va postrando ahí, de manera que Rahab nos pudiera decir, si Dios no me hubiera limpiado y Dios no me hubiera hecho una nueva criatura, lo único que tendría que hacer es avergonzarme de mi vieja manera de vivir. Pero Dios me ha hecho nuevo para que ahora yo me pueda deleitar en todo lo que Él ha hecho en quién, en mí. Y pudiéramos seguir, traía muchos personajes, pero aquí se nos va mucho tiempo. Solamente miramos alguno, porque no olvidemos, tenemos la tendencia a exaltar a los hombres. Y resulta que si llamamos a los hombres y a las mujeres en los que Dios obró, cada uno de ellos va a decir, cuidado, frénese ahí. Es más, no peque poniendo la mirada en mí. Mire lo que Dios ha hecho en mí y dele toda la gloria a ¿quién? Toda la gloria a Él. Porque cuando tomamos a uno de estos hombres como referente para que sea el que me dé identidad, me voy a ir por el camino equivocado. Porque no voy a hacer lo que Dios quiere, sino que voy a empezar a imitar cosas que ellos hicieron. Y Dios no nos llamó a imitar lo que otros hicieron. Dios nos llamó a tener una relación directa con Él y ver lo que Dios quiere hacer conmigo, cada uno. Dios es un Dios personal, directo, para con cada uno de ¿qué? Para con cada uno de nosotros, ¿cierto? De manera que lo que significan los nombres de cada una de estas personas nos hablan no de las proezas que ellos hicieron, sino de las proezas que Dios hizo ¿en quién? En cada uno de ellos. Y que lo que Dios comenzó, Dios lo concluyó en la vida de cada uno de ellos. Tuvieron fallas, tuvieron errores, tuvieron tropiezos, tuvieron equivocaciones. Pero en las manos de Dios, Dios los fue puliendo y los fue puliendo y fue haciendo una obra para afirmarlos en fe. De manera que a ninguno de estos hombres se le puede dar el título de héroes, porque ellos no fueron los que hicieron. Fue en ellos que fue hecho. Amén. ¿Se da cuenta lo diferente? Entonces no es el pastor el que hace, es Dios el que ha hecho en el pastor. ¿La gloria es para qué? Dios es el que ha hecho en los ministros de alabanza, no son ellos lo que han hecho. De manera que la gloria es para quién. Y de esa manera Dios nos va llevando a buscar una identidad donde la mirada está puesta es en quién. En Él como el Señor de nuestro corazón. El que merece absolutamente todo en el universo, toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento y la exaltación es únicamente nuestro
Terminemos con Apocalipsis capítulo número 5. Apocalipsis capítulo número 5, en el versículo número 8. Apocalipsis 5, 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Sí o no? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Abel? Porque él entregó su vida. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Enoc? Porque él entregó su vida. ¿Por qué ocurrió lo que pasó en Noé? Porque él entregó su vida. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Abraham? Porque él entregó su vida. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Sara? Porque él entregó su vida. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Rahab? Porque él entregó su vida. ¿Y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en tu vida? Porque él se entregó, como dice aquí. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios. En esta versión dice reyes y sacerdotes, pero el original dice: nos has hecho un reino de sacerdotes. Y verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado oí decir: lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Toda la gloria sea para nuestro Dios, que vive y reina por los siglos. Amén. Muchas gracias a todos. De manera que todo esto nos lleva a poder entender con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Si usted mira a don Eduardo, casi no se para. ¿Qué vamos a poner la mirada en un ser tan frágil? Pongamos la mirada en el Señor, pongamos la mirada en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuestra identidad no viene del hombre, la identidad de nuestro corazón viene de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros fuimos creados para tener una relación directa con Él, para que Él sea la fuente de nuestro corazón, para que de su plenitud tomemos todos, y cuando su plenitud inunda nuestro corazón, estaremos completamente llenos y nada nos faltará. Porque como dice la escritura, el Señor es mi pastor. ¿Y sabe por qué nada nos faltará? No porque tengamos de todo, sino porque Él es suficiente para llenar nuestra vida y nuestro corazón en todo tiempo. Él saciará nuestra alma y Él llenará nuestro corazón. Amén. Vamos a alabar a Dios y vamos a darle gracias con todo nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque nos conduces, Padre de los cielos, a reconocer en esta mañana, Señor, que tantas veces buscamos referentes humanos, Señor amado, pero los buscamos de manera equivocada, Señor, porque tal vez miramos al hombre para exaltarlo, y tú nos has llevado a que miremos y exaltemos es lo que tú has hecho, que te exaltemos es a ti, que es el que has hecho una obra gloriosa y hermosa en cada persona, Padre celestial. Aquí estamos, Padre de los cielos, como veíamos, hombres frágiles y débiles como Abel, como Enoc, como Abraham, Señor, como pudiéramos ver una lista innumerable de hombres a través de toda la escritura y a través de toda la historia del hombre. Y aún todos los que estamos aquí en esta mañana, Señor, estamos aquí porque somos frágiles, pero estamos aquí porque tú estás haciendo una obra hermosa, Dios, porque nos compraste a precio no de oro corruptible, sino con la preciosa y gloriosa sangre de Cristo. Nos tomaste, como dice tu palabra, pusiste este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De manera que te damos todo el honor y te damos toda la gratitud de nuestro corazón. Y te pedimos, ayúdanos a entender dónde tiene que estar la fuente de nuestro corazón, dónde tiene que estar la fuente de nuestra vida. Como, Señor, cada uno de estos hombres, Dios, cada uno de estos testigos que llama tu palabra, Señor, nos enseñarían, puestos los ojos en Jesús, puesta la mirada en aquel que fue el que nos dotó de fe y en aquel que la está perfeccionando todos los días en nuestro corazón, para que nuestro corazón no esté rendido a lo creado, sino esté rendido al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, Señor.